Hoy, 19 de julio de 2017, será un día histórico para la sociedad dominicana. Y puede serlo para bien como puede serlo para mal. Y lo deseable es que no fuera de esta manera, pero lo es. Y me refiero al hecho de que la elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral está en manos de una persona, como lo hemos explicado anteriormente. El presidente Medina tiene seguros 4 de los 8 votos del Consejo Nacional de la Magistratura. Probablemente tiene 2 más. Sobre todo porque en este país los que se las dan de grandes líderes realmente no son líderes per se, sino en función de que ocupen o no la presidencia. Es decir, aquí es líder el que firma decretos, el que firma contratos, el que da negocios. Entonces, él tiene seguro 4 de los 8 votos, pero es muy probable que tenga 6 de los 8 votos. Pero aún si solo tuviera 4, las reglas fueron hechas como un traje para el anterior presidente. Y resulta que si hay un empate 4-4, el voto del presidente vale más que todos los demás, porque entonces él vota 2 veces. Él decide, él da un voto decisivo. Si todos los demás tienen un voto, él tiene 2. Porque si hay empate, entonces decide solo el voto de él. De tal manera que hoy, con la voluntad de esa persona que es el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, se va a decidir en gran parte la suerte de la sociedad dominicana. La decisión que se va a tomar a partir de hoy puede hacer una de las 2 cosas. Lo que espera todo el mundo es que el presidente haga un trabajo para servirle a la sociedad y no para servirle al partido, ni para servirle a intereses de grupos, ni para blindar tribunales con fines espurios. Que haga un trabajo para producir un Tribunal Superior Electoral y una Suprema Corte de Justicia que sirvan a la sociedad, que sirvan a la justicia. Todo el país está, como debe, pendiente de lo que va a suceder a partir de hoy en el Consejo Nacional de la Magistratura. Nosotros entendemos que el presidente va a poner por encima de cualquier cosa el interés de la sociedad, que va a pensar en Duarte, que va a pensar en Juan Bosch y que va a producir lo que el pueblo dominicano está reclamando. A él puede gustarle o no gustarle el color verde. Ahora, él no puede ser contrario, ni debe serlo, ni debe, y entendemos que no puede ser contrario al reclamo de una justicia independiente. Aquí la gente ya demostró que no se va a desmovilizar, que por más que han atacado, que por más que han entendido o han pretendido inútilmente de desacreditar, por más cháchara que hablan, y que aunque le pongan droga a uno, y todo ese tipo de cosas, y que a la gente no le quieren vender un pasaje porque está vestido de verde en un metro, o que no lo dejan entrar a la Procuraduría y a la Suprema Corte de Justicia porque está pidiendo justicia independiente. Nada de eso ha valido, todo lo contrario. Eso es lo que está haciendo, es poniendo más ánimo
en la población para seguir exigiendo una justicia independiente. Reclamo que no debe ser desoído. Entre los aspirantes hay jueces que quieren repetir. Y la verdad es que frente a la sociedad no se han ganado esa oportunidad. Ya veremos si se toma una decisión para favorecer al partido o una decisión que va a respetar a la sociedad y que va a contribuir a que en este país haya una justicia confiable. Claro, porque este proceso, Uchi, como tú dices, es muy importante, es un proceso de una relevancia tal que de lo que estamos hablando, de que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene en sus manos el poder recuperar la confianza perdida en las instituciones de la República Dominicana. Confianza que se deterioró al partir de la reforma constitucional del año 2010 y de lo que hemos dicho en otras oportunidades, de la manera en que en esa constitución de ese año se conformó el Consejo Nacional de la Magistratura, integrando a un nuevo miembro a dicha institución, que fue el Procurador General de la República, que hasta ese año no formaba parte del Consejo. Y la integración del Procurador General de la República al Consejo Nacional de la Magistratura se hizo con el propósito de que el presidente de ese momento, Leonel Fernández, se garantizara el control absoluto del Consejo Nacional de la Magistratura para la selección no solo de la Suprema Corte de Justicia, que era la competencia que tenía hasta el 2010 del Consejo Nacional de la Magistratura, sino de las nuevas instituciones constitucionales, órganos constitucionales o nuevas altas cortes, como lo fue el Tribunal Constitucional, que recordemos es una figura que entra con la reforma constitucional del 2010, esencial porque estamos hablando de la instancia que conoce sobre la constitucionalidad de las leyes y de las decisiones del Poder Ejecutivo, pero al mismo tiempo otro nuevo órgano constitucional o alta corte, que es el Tribunal Superior Electoral, que hasta ese momento tampoco existía. Entonces, a partir de ese año, del 2010, del Pacto de las Corbatas Azules y de la manera en que funcionó el Consejo Nacional de Magistratura en aquella ocasión, sobre todo a partir del 2011, cuando inicia el proceso de selección, todos conocemos el final de esa historia, que fue una repartición de jueces entre el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano, que por cierto le quedó con la menor parte, pero una cuota que ellos demandaban y exigía, y se llegó a conformar órganos constitucionales que tienen, y lo han demostrado con sus decisiones, una alta dependencia de los grupos políticos, de los intereses políticos, y esa alta dependencia es la que ha determinado las decisiones de estas instituciones. Por eso digo que recuperar la confianza ahora en la institucionalidad de nuestro país es fundamental, y es una de las exigencias que está haciendo la sociedad y que viene haciendo, porque el tema de la impunidad pasa, y de enfrentar la impunidad pasa por tomar decisiones ahora, estableciendo responsabilidades de todos los que han participado o se beneficiaron del soborno de Odebrecht o de las sobrevaluaciones, pero también pasa, y de manera esencial, por una reconfiguración, una reforma absoluta de la composición de las distintas instituciones del país, de los órganos de las altas cortes, que comienza ahora este año con el Tribunal Superior Electoral y una parte de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, 4 miembros, los 5 del Tribunal Superior Electoral, pero que al final de este año y el próximo año va a significar
un cambio importante a nivel de la propia Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional. Entonces lo que pase ahora te va a indicar en qué dirección también se va a ir en estos próximos procesos que tendría que llevar a cabo el Consejo Nacional de la Magistratura. Mira, realmente, lo primero es que cada uno debería imaginarse cómo va a ser la vida en la sociedad dominicana a partir de hoy, en uno o en otro caso. ¿Cómo comenzaríamos a corregir, a enderezar los entuertos si se elige a jueces de verdad, si se elige a jueces independientes, capaces, probos, responsables, o si vuelven a colocar cuadros políticos en la justicia? Y hay unos candidatos que está claro quiénes son y lo que son, a qué les sirven. En el Tribunal Superior Electoral hay uno que es del PRD, otra que no solamente del PLD, sino del círculo íntimo de confianza del expresidente Fernández. Otro que varios de sus hechos están comprobados documentalmente. Y el presidente del tribunal, que ha actuado como ha actuado. Ahora bien, hay muchos aspirantes ahí que no son muy diferentes. Por ejemplo, anoten este dato, ahí hay gente que ha comenzado a borrar Facebook y Twitter y cosas que han puesto en las redes sociales de los aspirantes. Parece que algunas personas les tomaron la delantera y copiaron y tomaron fotos de pantallas y todo eso antes de que ellos los borraran. Pero ahí hay gente con banderas en la mano y con cachuchas que están aspirando a impartir justicia electoral. Es decir, que no solamente son esos que están, ¿no? Hay un activismo, un laborantismo para meter políticos otra vez. Del presidente Danilo Medina depende de que no lo hagan o que lo hagan. Quedó claro que la vez anterior que se pusieron todos esos políticos en las altas cortes, se ha demostrado cuál era el interés. La sentencia de Félix Bautista, el archivo de una investigación a Víctor Díaz Rúa, Corde, SEA, la JUN, los Tres Brazos, todo el Tucano, toda la podredumbre que ustedes conocen, Sunlan. Para eso era. Entonces, no creemos posible que se siga en eso. Si se sigue en eso, si volvemos a poner a cuadros políticos en las cortes, se está desafiando a la población y se está despeñando a la sociedad dominicana por una ruta de disolución, de inestabilidad. ¿Qué necesidad tienen de intranquilizar a cada dominicano, a cada dominicana? A menos que tengan tanto que ocultar que solamente le quede el camino de poner jueces políticos ahí para que los protejan. Pero no creemos que se pueda hacer el caso. Porque si es así, entonces sí es ominoso el futuro próximo. En cambio, si se nombra a jueces sin compromisos políticos, entonces comenzaremos a tener motivos para ir recuperando la confianza. No que se va a recuperar de la noche a la mañana, porque eso no se va a recuperar mientras estén ahí otros que no se van ahora. Eso no va a suceder. La gente va a tener esperanzas
va a tomar un poco de confianza, no en la justicia, sí en los órganos en los que se van a nombrar ahora. Ajá. Va a tener confianza si pone gente seria ahí. Por lo menos en la justicia electoral, como el Tribunal Superior exacta, Electoral, que es esencial. Que eso es esencial. No sé. Eso es esencial. Sí. Si eso no se hace, si no ponen jueces confiables, señores, preparémonos para tiempos aciagos. No será fácil vivir en este país. Bueno, a partir de hoy, a las 9 de la mañana, sesiona el Consejo Nacional de la Magistratura para escoger dentro de los 83 candidatos y candidatas evaluadas a los 4 jueces de la Suprema Corte de Justicia. Recordemos que de estos 3 deben ser de carrera y 1 de abogado vinculado al ejercicio del derecho, vinculado a la academia. Eso es lo que significa que no sea de carrera, porque para que no quede la confusión de que si no es de carrera es político. No. Cuando se dice que no es de carrera, es un abogado que esté en ejercicio o que esté vinculado a otras actividades. Pero es el mecanismo que más se usa para meter a los políticos ahí. Pero es importante que se respete eso. Es bueno explicar esto. Ajá. El 75% de los jueces son de carrera. Sí. Ahora, ¿qué fue lo que se hizo a partir de la Constitución del 2010? Que los que no son de carrera, que son menos, los ubicaron en puestos claves para atajar los casos de corrupción. Por ejemplo, la segunda sala. La sala penal de la Suprema Corte de Justicia. Ahí hay 2 de carrera y 3 políticos. ¿Y cómo se han decidido los casos de corrupción? Félix Bautista Díaz Rúa, 3-2. Sí. Ojo, ellos no necesitan que la mayoría de los jueces estén comprometidos con la corrupción. Sí. Pero los que están comprometidos van a puestos claves. Ahora, en el Tribunal Superior Electoral sí necesitan la mayoría. Sí la necesitan ahí, para hacer todo lo que han hecho. Desbaratar partidos de la oposición y todo eso. Entonces, aquí no se va a poder vivir si eso sigue. Miren, por ejemplo, aquí ha cambiado mucho la situación porque ha cambiado el ciudadano. Por eso hemos dicho aquí en este programa varias veces que aquellos que se ilusionan con cambiar a los gobernantes están soñando y están cometiendo un craso error. Aquí lo que hay que cambiar es a los gobernados y el Movimiento Verde los está cambiando. Cambiar a los gobernados para que sepan exigir, para que sepan reclamar, para que sepan plantarse en 2 patas, señores, cívicamente, pacíficamente. Pero aquí está cambiando la conciencia y ese es el gran mérito del Movimiento Verde. ¿Qué está pasando aquí? Antes la gente pensaba, mira, está robando en el Estado, eso no tiene que ver conmigo porque es al gobierno que le están robando. Ya la gente sabe en qué bolsillo están los recursos de la atención médica que le niegan o le dificultan en un hospital. ¿Dónde están los recursos del agua que no le dan para vivir? ¿En qué bolsillos están? Porque cualquier problemita de una comunidad, tú piensas en alguien que tiene 27.000 millones de pesos en los bolsillos, que llegó sin nada al Estado, y ya la gente lo ubica. Ya la gente dice, no tenemos agua porque se lo están robando todo. Ni siquiera la gente ya ignora el chantaje de decirle, tú quieres luz, acepta la corrupción. Porque eso es lo que están diciendo con Punta Catalina. Eso es para que haya luz. Entonces, ¿tú quieres luz? Entonces acepta que haya soborno, que haya sobrevaluaciones y quédate tranquilo y callado, ¿eh? La gente ya no entiende eso así, de esa manera. Y lo que uno... La gente cambió y sigue cambiando. Sí. Entonces, no provoquen, por favor. Y lo que uno espera es que ese cambio se traduzca en un castigo en términos electorales a aquellos políticos que incurren en actos de corrupción, porque hay 2 consecuencias que tiene aquel, o debería tener,
aquel que llega al Estado y se beneficia de manera particular de los recursos del Estado. Una es o la sanción judicial, que en la República Dominicana no ha funcionado, y otra es las consecuencias electorales o el castigo electoral, que tampoco ha funcionado en la República Dominicana. La primera depende de las instituciones, la segunda depende de los ciudadanos. Y lo que hemos tenido acá, por ejemplo, de políticos vinculados a casos de corrupción es que ni se sancionan en términos judiciales y cuando llegan a los procesos electorales son los más votados. Y a eso han apostado los políticos, a que no va a tener ninguna consecuencia en la ciudadanía, y como tú señalas, todo parece indicar que esa situación está cambiando en la República Dominicana. Pero volviendo al Consejo Nacional de la Magistratura, concluyo mi parte con lo siguiente. Este criterio de la distribución o la designación de jueces de carrera y lo que no son de carrera, tiene otros aspectos. Se ha señalado el tema de que el Consejo Nacional de la Magistratura, además de una serie de condiciones que ya hemos señalado, tiene que tener en cuenta criterios muy claros para la selección, y hemos insistido en eso. El criterio que tiene que ver con la capacidad y las condiciones profesionales de los hombres y mujeres que deben entrar a estas instituciones, el tema de la integridad, la trayectoria, el reconocimiento moral que tienen estas personas. Tercero, y se insistió, por ejemplo, en la entrevista que tuvimos ayer con Josefa Castillo, el tema de el carácter, que sean capaces de tomar decisiones que más le convengan al país y a la ciudadanía en términos generales, decisiones apegadas a la Constitución, sin que la presión pueda fundamentalmente política, determine la dirección de sus decisiones, y una serie de competencias personales relacionadas con capacidad de trabajo en equipo, capacidad de dirección, etcétera, etcétera. Y bueno, hay un elemento que se aprobó en el reglamento, y es que el Consejo Nacional de la Magistratura debe garantizar un equilibrio de género conforme lo establece la Constitución para la designación de los cargos públicos. En el artículo 30 del reglamento se establece el procedimiento del reglamento del Consejo Nacional de Magistratura, el procedimiento para esta fase, que es la fase ya de elección de los jueces que deben ser escogidos. Y tiene 2 etapas, 3 si es necesario. Una donde cada uno de los miembros del Consejo plantean los candidatos que entienden tienen las mejores condiciones para formar parte de estas altas cortes. A partir de esa lista ya de candidatos propuestos por los miembros, se procede a la votación, se requiere un voto de 5 de los miembros del Consejo Nacional de Magistratura, o de los que estén presentes ahí, pero con menos de 5 no es posible escoger a un miembro del Consejo Nacional de Magistratura. Sí, se puede con 4, si hay empate. Ya, pero lo que entonces ya no con 4, sino con 1. Ya, no, lo con que el presidente. Dicen algunos juristas que si hay un miembro que no alcanza 5 o un candidato que no alcanza 5, se procede con el otro con los otros que están en la lista. Primero. Y ese no se escoge de manera pero eso inmediata. Es lo correcto, ¿sí? Sí, bueno, es lo que ahí se establece en el reglamento. Y posteriormente, entonces, si hay mayor cantidad de candidatos que han obtenido 5 votos que los cargos que se eligen, se procede a una segunda votación hasta determinar la composición de los miembros. Este proceso puede que concluya hoy, puede que no, pero se tiene los próximos días, hoy, mañana, si es necesario pasado, para entonces que la ciudadanía sepa en qué dirección decidió el Consejo Nacional de Magistratura, y uno apuesta a que sea en la dirección que más le conviene al país y a la institucionalidad democrática dominicana. Uno tiene que ser optimista, tiene que tener esperanzas. Particularmente, nosotros entendemos que dada la conciencia que ha ido tomando la población, y dado también que entendemos que el presidente debe querer cuidar su imagen, entendemos que se va a elegir a buenos jueces, esperamos eso.
No, es difícil concebir una cosa diferente a esa, muy difícil. Creo que cada uno de los miembros del Consejo de la Magistratura, hoy y antes de cada decisión, debe pensar en Duarte. Y particularmente los 6 que son del Partido de la Liberación Dominicana, que piensen en Bosch. Que piensen en Bosch. En Duarte y en Bosch. Ojalá vayan a esa reunión a partir de las 9. Ojalá vayan con Juan Pablo Duarte en la cabeza y con Juan Bosch en la cabeza. Que ya que Juan Bosch pasó tanto para hacer un partido que luego llegó al poder después de que él había terminado su vida útil como candidato, piensen en él, piensen para qué sus desvelos, para qué su tiempo, para qué sus esfuerzos, que piensen en Juan Bosch, porque los que entienden que la política es un negocio piensan de manera absolutamente contraria a Juan Bosch y a Juan Pablo Duarte. Ni Juan Pablo Duarte ni Juan Bosch hubieran nunca puesto militantes políticos como jueces a proteger corruptos. Jamás lo hubieran hecho. Todo lo contrario. Esos hubieran tomado el látigo de Cristo contra los mercaderes del templo. No les hubiera temblado la mano a ninguno de los dos si se hubieran visto en una situación como esa. Entonces vayan con Duarte y con Bosch. Ojalá ellos dos estén sentados ahí hoy en el Consejo Nacional de la Magistratura. Es la esperanza de la sociedad dominicana y es lo que conviene, que de aquí salgamos por un camino recto y no por callejones retorcidos, como hemos estado hasta el día de hoy, que por eso hay tanta corrupción y por eso hay tanta impunidad. Eso se tiene que acabar. Y tienen una oportunidad de acabarlo bien ahora. Ojalá que no fuercen a la sociedad.